Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí ante el posible futuro de las criptomonedas. Hemos llegado a los máximos y ya Bitcoin se va a cero. Coinbase va a quebrar, es una empresa insolvente y eso va a tener un impacto brutal en el mercado y nos vamos a ir todos a la mierda, literalmente. Pues vamos a hacer un poquito un análisis y vamos a comentar todas estas noticias que se están comentando recientemente que tanto preocupan a muchos de nosotros. Antes de nada, como siempre, recordad que os podéis suscribir al canal porque compartimos información bastante útil. El objetivo de este canal no es simplemente informarte, decirte, mira, pues pasa esto, ¿vale? Porque eso lo puedes encontrar en diferentes canales y en diferentes noticias, en diferentes portales de noticias, sino hacerte pensar y hacerte ver un poquito cómo funciona el mercado y hacerte reflexionar, que creo que es un poco la parte extra que nosotros aportamos desde el canal de YouTube. Dicho esto, y habiéndote ya invitado a que por favor te suscribas al canal para que sigamos creciendo, etcétera. Tenemos diferentes rumores, entre ellos problemas con Coinbase. Ya hemos comentado en este canal también recientemente de que había muchas empresas del mundo cripto que estaban teniendo problemas ante esta ya confirmada tendencia bajista del mercado y que ya hemos visto que algunos exchanges, algunas empresas del mundo del sector de criptomonedas estaban teniendo problemas y estaban incluso haciendo despidos masivos de sus plantillas. Esto puede parecer muy dramático y puede parecer un síntoma muy preocupante, pero también hay que entenderlo y darle un poco de contexto. Y me explico y luego ya iremos un poquito más a analizar la noticia en concreto de Coinbase. Pero creo que este contexto es súper importante para entender un poquito qué es lo que está pasando, por qué está pasando y si realmente tiene sentido. Venimos de una crisis sanitaria producida por el COVID, que obviamente en todo lo que es en sanidad y salud pues ha tenido una afectación muy importante y muy fuerte. Queramos o no, toda esa situación, todo ese confinamiento ha hecho que mucha gente que estaba encerrada en su casa sin poder dedicar tiempo y dinero en otros puntos se haya metido a estudiar y haya encontrado en el mundo de las criptomonedas una oportunidad para poder invertir, aprender y sacarle algún tipo de rentabilidad a su dinero. No hace mucho, como digo, antes del COVID, antes de esta pandemia, por llamarlo de algún modo, un porcentaje muy pequeño de la población sabía de qué estábamos hablando cuando hablamos de temas de blockchain, de criptomonedas, de Bitcoin, etc. Hoy en día parece que hasta el panadero le pregunta sobre Bitcoin y es un entendido y es un experto, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta y que toda la parte mala que el COVID en cuanto a salud, en cuanto a confinamiento nos ha producido, también ha sido una medida muy buena para la globalización del mundo de las criptomonedas y que mucha gente, sea por un motivo o por otro, ha entrado en este mundillo, ha confiado y ha invertido en este mundillo. ¿Eso qué ha provocado? Obviamente ha provocado que los precios se disparasen, llegando Bitcoin prácticamente a los $60.000 y donde cualquier shitcoin que podías comprar al día te hacía un 10% de beneficio, te esperabas una semana y prácticamente podías estar sacando un 50, un 100% de beneficio, como digo, en cualquier tipo de shitcoin, de proyecto o de cualquier criptomoneda. Eso es un ritmo que no tiene sentido y que no es sostenible y que obviamente el crecimiento que hemos tenido en estos últimos 2 años, prácticamente 2020, 2021 y lo que llevamos de 2022, pero 2022 ya estamos, no estamos en crecimiento, estaríamos en decrecimiento, mejor dicho, pero 2020 y 2021 ha sido una auténtica locura. Muchísimo dinero ha entrado en los mercados, muchísima gente nueva se ha puesto a aprender, se ha puesto a estudiar y se ha puesto a buscar información. Y eso ha sido algo muy positivo para todo el mundo de las criptomonedas. Pero eso obviamente no es sostenible y ha de parar en algún momento. Es decir, cuando tenemos un pico de gente que está entrando en masa en diferentes portales, diferentes plataformas y el dinero entra como una manguera de inyección, ¿no? Es decir, un montón de dinero que entra de liquidez, no hay ningún problema. Es decir, las empresas cogen ese dinero, todo va bien, todo sube, todo es fantástico, la gente gana dinero, todos estamos contentos, no hay ningún tipo de problema. El tema es que obviamente toda esa gente que tú contratas las empresas para poder dar un buen soporte a los nuevos usuarios, poder estar al tanto, en el momento de que no te entra toda esa gente, todas esas personas no están entrando en las empresas, pues quizá no hace falta que tengas una plantilla tan grande. En el caso de Coinbase, como hemos visto, pues se ha producido despidos de aproximadamente el 20% de la plantilla.
podemos entender que algunas de estas ampliaciones que se han hecho en estos últimos años debido a la masificación, pues pueden ser prescindibles. Dejémoslo un poco más allá, porque ahora vamos a ver un poquito más de datos para entender si realmente existen problemas o no. Obviamente estamos en un mercado bajista, un mercado en el que la situación económica mundial no es la más esperada o la mejor o la deseada, ¿no? Tenemos bastantes posibilidades de entrar en recesión, tenemos una inflación muy alta, la gente teme por su dinero, el dinero cada vez pierde valor, la gente no tiene el dinero o las ganas de coger su dinero, que ya vale poco de por sí, y jugárselo y meterlo, por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas para invertirlo, básicamente porque la gente está teniendo problemas para poder pagar los altos recibos de luz, los altos niveles de gas, las facturas de gas que se han de pagar, los altos precios de los bienes y servicios fundamentales y básicos. Entonces no tienen ese dinero extra para poderlo meter en ningún tipo de inversión. Ante esto tenemos obviamente un fuerte decrecimiento de todo el mundo de la inversión. La gente no tiene dinero para poder invertirlo. Entonces eso es un punto muy importante y muy diferencial en cuanto a la crisis de la pandemia. En la pandemia mucha gente estaba acostumbrada a seguir un ritmo de vida, de viajar, de salir, de hoteles, de salir a restaurantes, y un dinero con el que contaban, que de pronto se vieron que ese dinero no se lo podían gastar porque todos esos servicios estaban bloqueados, estaban cerrados, y entonces pues fue una forma indirecta de ahorrar y tener un dinero extra. Si eso lo juntas con información y con formación y con aprendizaje en el mundo de criptomonedas, pues hubo mucha gente que ese dinero extra lo intentó invertir, ¿no? Entonces hay que entender todo esto para saber un poquito lo que está pasando. Y vamos ya al tema que te quema, vamos al tema en concreto. Aunque como digo, creo que es importante hacer esta reflexión y entender un poco lo que está pasando. Hay muchas noticias de que Coinbase va a petar, que va a entrar en bancarrota y que eso va a ser algo muy muy fuerte. Ya hemos visto anteriormente en este canal, hemos comentado también problemas de BlockFi, de Celsius, de Three Arrows Capital, empresas que con el mundo, que tal como está el mundo económicamente, pues también están sufriendo, y algunas de ellas ya se han declarado en bancarrota literal. Entonces, estamos ante Coinbase, que va a entrar en bancarrota. Lo primero que tenemos es que la información oficial con la que contamos, pública y demás, lo único que vemos es que, por un lado, Coinbase en los últimos meses, no es algo de ahora en concreto, es que Coinbase en los últimos meses ha reducido su plantilla. Como podemos, o como ya hemos explicado en este contexto, puede ser básicamente de que ante una menor demanda del mundo de criptomonedas no hace falta una plantilla tan grande, ¿vale? Eso no tiene por qué ser directamente una noticia extremadamente negativa, ¿vale? Al final las empresas contratan y despiden en base un poquito de la demanda que necesitan. Luego también tenemos un anuncio más reciente, que es que Coinbase suspende el programa de afiliados. Es decir, no va a dar un incentivo, no va a dar un dinero extra a la gente que afilie gente a Coinbase. Esto al final también es un dinero que obviamente pues, es la empresa la que te lo está pagando y te está dando de sus propios beneficios. El dinero no es mágico, no se crea. Es decir, tú no te registras en un sitio y te dan dinero. Ese dinero lo pone alguien y lo introduce y deposita a alguien que te paga por ello. Entonces, en caso de que la empresa esté en un mal momento, en un momento en el que no sea el mejor o no sea en el que más entrada de gente está entrando en su portal, creo que es una de las medidas más prescindibles, en el sentido de ¿para qué quieres dar un incentivo extra, un dinero que estás tú regalando, por llamarlo de algún modo? Obviamente es una campaña de marketing y has de pagar por ello, ¿no? Pero me refiero, es uno de los gastos más prescindibles que puedes hacer, porque si la gente no está entrando igualmente, la gente que entra va a entrar del mismo modo y la gente que no entre no va a tener que depender o no de este sistema de afiliados. Dejando esto de un lado, al final esto es algo muy diferente a decir que Coinbase tiene grandes problemas económicos y que se va a declarar en bancarrota en las próximas horas. Como digo, no tenemos información oficial y más allá de los gráficos que podemos analizar, no podemos conocerlo, ¿vale? Esto es un poquito lo que tenemos. El CEO ha dicho que no hay problemas ni riesgo de bancarrota, pero como siempre he dicho, el CEO puede decir misa porque jamás te va a decir de que sí, mañana se va a declarar en bancarrota la empresa, porque entonces todo el mundo en masa de Coinbase retiraría su capital. Entonces no tiene sentido que lance ese mensaje. Su función es lanzar un mensaje de tranquilidad y de que todo está bien. ¿Qué hacemos nosotros ante estos tipos de mensajes? Analizar las cosas, ¿vale? Simplemente. Entonces, como digo, están todas el tema de las noticias.
de cuanto a insolvencia, bla, bla, bla. Lo que tenemos que analizar es un poquito los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, Binance y tenemos Coinbase. Como estáis viendo, el volumen en las últimas 24 horas de Coinbase es bastante alto, teniendo un porcentaje de más del 41% del volumen que se ha movido. Son cantidades bastante grandes, ¿vale? Como estáis viendo, aquí tiene un pico considerable. ¿Qué más datos podemos estudiar en cuanto a Coinbase? Actualmente, pues ya te digo, está en el puesto número 2, por lo cual no estamos hablando de un exchange que no tiene apenas capitalización de mercado, apenas tiene usuarios y no tiene ningún tipo de impacto. Me explico. Una posible petada, bancarrota, quiebra, llámalo como quieras, de Coinbase significaría un golpe tan duro al mercado como nunca antes se ha visto. Es decir, se ha visto el tema de Terra, del UST que ha petado y se ha llevado a muchos inversores y el dinero de muchos inversores por delante, ¿vale? Pero no sería comparable en ningún caso con una posible caída de Coinbase si Coinbase se declara en bancarrota y los inversores que están dentro de Coinbase no pueden recuperar su dinero. Sería un golpe tan grande a la economía de cripto y a toda la credibilidad del mundo cripto y la gente que tiene el dinero en sus exchanges que mucha gente solo por miedo retiraría su dinero hasta de Binance, que es el número 1 y con muchísima diferencia. Pero solo por el riesgo de tener el capital en un tercero haría que muchísima gente sacara su dinero de cualquier otro exchange ante una posible opción de que eso le pudiera ocurrir en su otro exchange. Entonces, yo creo que Coinbase, tenga dinero, no tenga dinero, no va a poder perder. Es decir, me explico, no van a dejar caerla. Es decir, sea el propio Coinbase con fondos propios que tienen, o sea, tirando de diferentes instituciones, empresas, no pueden dejar caer a Coinbase. Es decir, no pueden hacer que Coinbase se vaya a pique, porque sería un golpe extremadamente duro y no creo que le favorezca a absolutamente nadie, entre ellos las grandes ballenas del mundo de las criptomonedas, que obviamente pues no pueden dejar que esto caiga porque significaría una caída brutal del mercado, de la confianza y de la credibilidad de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, seguimos analizando datos para ver si hay posibilidades reales o no hay posibilidades reales más allá de los rumores y la suspensión de pagos que Coinbase propiamente ya ha declarado y ha hecho llegar a los usuarios, ¿no? Aquí, como digo, tenemos a Coinbase, tenemos aquí la posición número 2. Seguimos analizando un poquito los datos. Como estáis viendo, pues son 2 billones, 2.000 millones de euros de volumen en las últimas 24 horas. Como digo, una cantidad suficientemente importante. Y aquí entramos un poquito a analizar algunos datos que creo que son interesantes. Como estáis viendo, los usuarios van en aumento, es decir, no es que la gente esté dejando de entrar en Coinbase y ya no tenga ningún tipo de usuario. Los usuarios obviamente pues cada vez van creciendo, no es que estén cerrando las cuentas y están desapareciendo, sino que poco a poco va creciendo. Obviamente el ritmo de crecimiento puede ser menor que en otros momentos, debido, como hemos dicho, de que la masificación y la globalización del mundo de las criptomonedas no está en su mejor momento, porque la situación económica no ayuda a que la gente tenga dinero para invertir ni en criptomonedas ni en ningún otro tipo de inversión. El tema de las transacciones, como estáis viendo, tampoco es que estemos en niveles extremadamente bajos. Como estáis viendo, aquí veníamos en el 2020 aproximadamente, y como estáis viendo, el 2021, que es el año en el que más ha crecido todo el mundo de criptomonedas, las transacciones son realmente altas. Y en estos primeros datos del primer cuatrimestre de 2022 también se mantienen un poquito en relación al 2021, por lo cual tampoco es que tengamos una bajada drástica de todas las transacciones de usuario. No hemos llegado a niveles, por ejemplo, de prepandemia estando aquí, ¿no? A estos niveles del 2019. Nos mantenemos un poquito con toda la subida que ha tenido en el 2020-2021, como hemos comentado, que creo que también es importante. Luego también tenemos el tema de los volúmenes, como estáis viendo, ¿no? Al final podemos ver este punto y ver un poquito los volúmenes que se mantienen también, como digo, muy a la par de lo obtenido sobre todo en 2021, que es un poquito lo más igualitario, ¿no? Veníamos en 2020, estamos en cifras alejadas desde 2020, en 2021 tenemos un pico y más o menos nos mantenemos. En el último cuatrimestre, en el cuarto trimestre, por así decir, de 2021, había un total de assets de 278 billones y en el primer cuatrimestre de 2022
256, así que algo muy parecido. Tampoco hemos visto, esto sería significativo si viéramos aquí una caída importante y volviendo otra vez a valores de 2019 o principios de 2020, donde estáis viendo que la diferencia es muy grande con lo que estamos viendo ahora. Por lo cual tampoco tenemos unos datos ni unas cifras extremadamente significativas y que nos indiquen que estamos ante un problema muy fuerte y una posible quiebra, ¿no? Al final creo que no tenemos ningún indicador que nos diga, mira, sí, tenía un volumen X muy grande y ahora mismo pues ha perdido todo ese volumen. Aquí podemos ver también esta gráfica, donde aquí sí que tenemos una caída, pero básicamente aquí te está haciendo mención a estos niveles que también están por encima de los últimos esperados del último cuatrimestre de 2020. Al final yo, si no veo una aparente caída que me lleve a niveles incluso por debajo de los esperados en el último cuatrimestre de 2020, entiendo obviamente que, como he dicho al principio del vídeo, la situación y el crecimiento exponencial que estaba teniendo de 2020 a 2021 no se puede no se puede mantener, ni puede ser progresivo, ni tiene sentido en una situación económica con la que estamos viviendo. Aquí no tendría sentido ver en ninguno de estos gráficos, ver como en el 2022 tenemos el doble de volumen, tenemos el doble de assets y tenemos el doble de transacciones que teníamos en el 2021, porque el 2021, como digo, fue un año donde mucha gente entró al sector y mucha gente formó parte del mundo de las criptomonedas, y 2022 está siendo un año de lo que llevamos por lo menos de año complicado, de dificultades, de incertidumbre y de posibilidad de recesión, lo cual no ayuda, como digo, a ningún tipo de inversión. Como he dicho antes, el CEO de Binance ya ha dicho que no tiene riesgo de bancarrota, lo ha comentado, pero como he dicho, no nos podemos creer al 100% la información del CEO porque, como he dicho antes, en caso de que saliera el CEO diciendo, oye, no, que estamos en bancarrota, mucha gente en masa sacaría su dinero. Entonces, personalmente, yo no tengo dinero en Coinbase, pero no lo tenía ni antes de que hubiera rumores de Coinbase. Quien tenga dinero en Coinbase, ¿cuál podría ser mi consejo o mi recomendación? Ya sabéis que yo tampoco es que haga recomendaciones ni tengo una bolita de cristal. Sinceramente, yo creo que pase lo que pase con Coinbase, los fondos propios que pueda tener Coinbase, como he dicho, es una empresa que no se puede dejar morir. Si muere, estaríamos ante un problema muy grande, muy bestial, y que no solo afectaría a Coinbase, sino que afectaría a todos los exchanges y a todo el mercado cripto en global. Pero, obviamente, cada uno es libre de poder tener el dinero en los exchanges o tener el dinero en su propia wallet fría, dentro de sus posibilidades y obviamente también dentro del dinero que se pueda permitir cada uno perder. Yo, por lo que veo y por los indicadores que hemos visto, no veo un problema real, es decir, las cifras no me ayudan a decir sí, hay un problema real, estamos en un volúmenes muy bajos, ha tenido una caída masiva y esto va a petar sí o sí. Yo no lo veo, ¿vale? Igual falta algún tipo de información que obviamente no publican o no es pública porque no les conviene, pero con los indicadores públicos que tenemos, nada incita a ello. Entonces, sé que hay mucha gente que está diciendo que esto va a petar, que va a petar ya mismo. Como digo, también indica que tienen mucha información y que han sacado información directa de Coinbase. Yo lo desconozco, no tengo un contacto directo con Coinbase ni me hace falta más allá de la información pública. Pero sé el impacto que podía repercutir una caída de Coinbase como lo que hemos estado comentando. También es sorprendente que muchos de estos vídeos aprovechan a decirte que Coinbase va a reventar para publicitarte otro tipo de exchange que no están ni en las primeras posiciones del top exchange. Es decir, si Coinbase va a petar, es raro que me estés diciendo, no, Coinbase va a petar, pero métete en este exchange que apenas tiene volumen, apenas tiene capital y regístrate con este link de referidos. No sé, para mí es un poco llamativo, ¿no? Creo que es más que nada un clickbait, un aviso en cuanto a sacar tu dinero de Coinbase y mételo aquí, que es una mejor alternativa, y la intención es esa, ¿no? Pero, como digo, la información es la que es, no tenemos ningún extra, pero habrá que ir viendo cómo se va desarrollando todo, cómo va cogiendo forma y obviamente cómo avanza todo. Ya digo, quien no quiera asumir ningún tipo de riesgo y ante cualquier tipo de rumor, como ya vimos en el pasado con KuCoin, etcétera, quiera sacar su dinero y meterlo en wallets frías o algo parecido, lo puede hacer. Quien confíe plenamente en la empresa lo puede dejar en Coinbase, y que quien simplemente, pues ni una cosa ni la otra, pues se puede decidir poner una parte en un sitio, otra parte en otra, llevarla a otro exchange o tomar la decisión que corresponda.
Así que nada, por mi parte esto sería todo. Espero haberos podido ayudar un poquito, daros un poquito más de contexto y sobre todo haceros reflexionar en todo este tipo de noticias, en todo este tipo de mercados, que como he dicho es un poco el objetivo de este canal y no simplemente daros un titular de sí, Coinbase ha petado o sí, Coinbase se va a la quiebra o este tipo de contenido que se puede encontrar y ver en múltiples sitios. Así que si os ha gustado, por favor, recordad dar un me gusta al vídeo, suscribiros al canal para recibir nuevas actualizaciones y nos vemos prontito. Un saludo y hasta la próxima.